Hola, hola, bienvenidos a mi canal. Qué bueno que estás aquí. Hoy vamos a hacer nuestros primeros semilleros para nuestras plantas de otoño, para nuestras flores de otoño. Vamos a comenzar a sembrar nuestros coleos, vamos a comenzar a sembrar nuestras flores de otoño y alguna flor de primavera, que es el Lisianthus. Así que acompáñame y ya vas a ver qué hermosas flores y qué fácil es sembrar estas plantas. Lo primero que vamos a necesitar para sembrar estas semillas son los semilleros. Estos semilleros son de Amazon, los he mostrado en otros videos acerca de los semilleros, de cómo sembrar semilleros, y son bien prácticos, me han durado bastante. Estos semilleros son bastante buenos, pero puedes utilizar cartón de huevos, puedes utilizar unas bandejas de las que vienen la comida para llevar, puedes utilizar un sinfín de contenedores. Lo bueno de estos semilleros es que tienen una tapa que hace el efecto de invernadero. Tú lo tapas y como le vamos a poner agua en el recipiente de abajo, va a ser un efecto invernadero. Este círculo que tiene aquí se mueve. No sé si lo pueden ver, aquí se ve bastante bien. Y cuando lo movemos, cerramos la posibilidad de que le entre aire y hace el efecto invernadero. Cuando ya las semillas nacen, que están chiquititas, lo abrimos para que circule un poco el aire. Pero así haremos el efecto invernadero sin mucha preocupación. Si lo haces en un cartón de huevos, puedes ponerle plástico encima y hace el mismo efecto. Lo único que tienes que estar pendiente de cuando broten las semillas. Lo otro que necesitamos va a ser el sustrato, que es el sustrato que siempre utilizo. Aquí les dejo la bolsa, pero este sustrato es el sustrato de mi vivero local. Así que pueden conseguir en su vivero local un sustrato que utilicen, que sea bueno, que no tenga tantas piedritas o tanta madera, y ese les va a servir. A mí me ha servido muchísimo. Y luego vamos a llenar este contenedor de agua, como un cuarto de agua, para que la tierra absorba. Yo no utilizo el sustrato húmedo. ¿Por qué? Porque no me ha funcionado. Las semillas como que no germinan tan rápido. Me ha funcionado ponerlas en sustrato seco y luego ponerle el agua debajo, y la tierra por ósmosis absorbe el agua. Y así eso es lo que voy a hacer. Y lo otro que necesitamos son las semillas, que a medida que las vaya sembrando les voy diciendo qué es lo que voy a sembrar. Ahora le echamos el sustrato y nos aseguramos de que no tenga partículas grandes. ¿Ves? Por ejemplo, estos pedacitos de madera los sacamos, pero no hay mucho. Eso es lo que me gusta. El sustrato, que es especial para semilleros, no me germinan las plantas tan bien. Se pone mohosa la tierra y le sale mucha alga fácilmente. Prefiero sacarle los palitos de madera a esta que arriesgarme a sembrar tantas semillas y que no me germinen. Aplastamos solamente un poquito para que las pequeñas semillas puedan germinar sin problema. Si las aplastamos mucho, la tierra va a estar muy compacta y las pobres raicitas no van a poder salir. Por eso es que no las compacto mucho. Y así hacemos con cada uno de los semilleros. Y así quedan nuestros semilleros. Ya están todos con el sustrato para sembrar nuestras semillas. Estas son las primeras que voy a sembrar. Voy a sembrar Lisianthus. Estas semillas son de diferentes viveros que venden semillas y las compré en Etsy, la mayoría, y este tiene su propia página web. Así que ya les voy contando cuáles voy sembrando. También hice las etiquetas de cada uno porque eso toma bastante tiempo. Vamos primero con el Lisianthus Arena 3 Red, que es este que está aquí. Estas semillas son peletizadas. Si se acuerdan, ya hemos hablado de las semillas peletizadas, que ellas traen una cobertura que se deshace al contacto del agua. Y es cuando las semillas son muy pequeñas, es mucho más fácil sembrarlas, ya que las puedes ver. No sé si pueden verlas aquí. Así que estas son las que voy a sembrar. Voy a sembrar 2 en cada semillero. ¿Por qué estoy sembrando ahorita los Lisianthus? Porque ellos tardan muchísimo en germinar. Tardan casi 4 meses en germinar. Y el plan es que una vez que germinen, en otoño los pongo ya en la cama de jardinería donde los quiero poner.
y así ellos van a crecer un poco más fuertes durante el invierno, porque ellos aguantan bastante el invierno. Solamente si cae una nevada muy fuerte, pues tengo que cubrirlos, pero por lo demás ellos pueden estar afuera tranquilamente. Ahora vamos con el Lisianthus Super Magic Blue Picotee. Ahí lo pueden ver. Es como una pipeta. Igual. Estas semillas te tienen que sembrar en la superficie. Ellas no pueden ser tapadas con más sustrato. Ellas tienen que caer en la superficie y así es que germinan, porque germinan con luz. Ahora vamos con el Lisianthus Echo Pink. Este que está aquí. También todas son peletizadas, que son muy chiquititas las semillas de los Lisianthus. Sonó como si se me hubiera caído una, pero que no. Okay. Vamos a tratar de ponerlas adentro de nuevo. Cayó otra. Bueno, esta como que quiere que germine mucho. Ok. Y el último es Chroma 3 Red. Es este de aquí. Uy, estas son muy chiquititas. Vinieron bien poquitas en esta pipeta. Ok. Uno, es muy difícil ponerla. Y dos. Y una, dos. Ok. Esta sí quedó bien. Y ya. Ahora solo me queda ponerla en el contenedor con agua, pero eso lo voy a hacer al final cuando ya haya sembrado todas. Ahora vamos a sembrar los coleos. Este se llama Coleus con Mosaic. Este es una belleza, es un coleo de 3 colores, es lindo. ¿Por qué estoy sembrando coleos a esta altura del año? Porque ellos se ven súper lindos en otoño, porque sus colores son bien hermosos. Y las hojas de este específicamente son bien lindas. Y las semillas de estos también son peletizadas. Lo estoy sembrando así horizontal porque quiero sembrar bastantes, porque es una belleza. Ahora vamos con este, se llama Coleus Black Dragon. Y como las hojas de este son como violeta oscuro y rojo intenso, se ven espectaculares en contenedores y en el jardín, en donde los pongas. Espero que de verdad se den y se pongan tan lindos como los que sembramos en primavera. Y a lo mejor, si nos va bien, podemos sacar hasta esquejes de ellos. Y es mucho más fácil. Bueno, claro, es el mantenimiento, ¿no? Que no le caigan la plaga. Pero son súper lindos. Este otro se llama Premium Sun Watermelon. Los colores también son hermosísimos. Este es de una página web que se llama Swallowtail Gardens. Y vende unas semillas preciosas. Son poquiticas. ¿Ves? También son peletizadas. No trae nada la pipeta. Bueno, está bien. Ya está listo este contenedor. Ahora vamos con otro. Aquí voy a sembrar 2,5 de uno y 2,5 de otro. Y bueno, ya sabré cuál es cuál dependiendo del color del que germine, ¿verdad? Este va a ser con Rose Coleo. Las hojas de ellos son enormes y se ven espectaculares. También trae bien poquitas semillas. No sé si las pueden ver, casi ni se ven. Así que las voy a sembrar todas. Ok.
Y este es el Con Rose Coleo. Vamos a sembrar el Chocolate Cover Cherry Coleos. También es una belleza. Y si trajo la misma cantidad de semillas que el otro, pues lo sembramos todos. Sí, son bien poquititas, son muy poquitas las que trajo. Esta, ahí pueden ver las que trae. No vayan a caer al piso, ¿verdad? Sí, trajo la misma cantidad. Y así queda. Aquí voy a sembrar otra flor tradicional del otoño, que es el marigold. Esta se llama Linnaeus Burning Embers y la compré en Baker Creek el año pasado. Vamos a ver si se nos da, porque las semillas creo que tienen cierto tiempo de germinación. Estas son bien interesantes, estas semillas. Miren, parecen flechitas. Es bien interesante. Yo las voy a sembrar horizontal. Dicen que tienen un sentido, que la pongas de cierto sentido, pero yo las voy a sembrar así, horizontal. Ellas no deberían cubrirse con sustrato para poder sembrar dos. Entonces tengo que arrimarla. Voy a sembrarla así, una por un lado y la otra por el otro lado. Ok. Igual aquí. A ver si nacen. Bien interesante esta semilla, así que así la dejamos. Solamente la vamos a cubrir con un poquitico, con casi nada de tierra, porque ella también debe germinar superficialmente. Vamos a guardar estas. Y ahora vamos con la siguiente, que es esta Cracker Jack Mix. Y le ponemos su etiqueta. Es igual. Vamos a sembrar una por un lado y otra para el otro lado. Y esperemos que nos nazcan. Aquí está. Ahora vamos con esta que se llama Orange Hawaii. Si saco las semillas sería bueno. Trae muchísimas y es súper fácil de sacar las semillas de la flor. Así que voy a tener marigolds por muchos años, porque ella se le saca muy fácil. Es como las zinnias. Y ahora guardamos el resto. Y esta marigold se llama Giant Orange. Tenemos la etiqueta aquí. Y ponemos las semillas, que son igualitas, muy parecidas a las otras. Y aquí. Y esperemos a que nos germinen hermosos. Ahora vamos a sembrar estas flores hermosas que se nos dan muy bien aquí en la zona 9 en otoño. La primera es esta Pansy o Violetita. Les dejo aquí el nombre. Esta es como yo la conozco. Esta se llama Coronation Gold. Vamos a poner la etiqueta y vamos a sembrarlas. Son bien pequeñitas las semillas. Parece polvo. Voy a poner 3 en cada una. Son muy pequeñitas. Y estas las quiero para las cestas colgantes que tengo en la parte de atrás del jardín. Ahora vamos con esta que se llama Imperial Antique Chase. Es otra violetita y es bastante linda. Estas son tan pequeñitas que vienen en un papel. También estas se siembran superficialmente. Cayó una de más allí. Ok. Y estas las guardamos. La combinación entre
La Antique Shades y la amarilla se deben ver preciosas. Ahora vamos con esta petunia. El tiempo de germinación de ella es más o menos el mismo, así que no hay problema de ponerlas juntas. Voy a sembrar primero esta petunia que se llama Purple Tie Dye. La vamos a poner aquí. Y me trajo solamente 4. Así que todas las vamos a sembrar. No se ve, ¿verdad? Bueno, ya la voy a sacar con mucho cuidado. Porque, sí, mira, 4. Ok. Espero que germinen porque vamos a sacar esquejes definitivamente de ella. Vamos a arrimar esto así. Y la última va a ser esta Balcon Mix, que creo que es de las que se nos pasaron cuando sembramos las Impatient, porque mira cómo viene. Debe ser que se salieron del envase. Mira, es casi polvo. Impresionante. Así que las que nazcan, aquí las voy a sembrar. Probablemente eso fue lo que pasó. La etiqueta. Okay. Y aquí voy a ir en contra de todas las reglas porque voy a sembrar estas dos que son perennes. Ellas son daisies. Voy a sembrar unas plantas perennes con unas anuales y la idea es que a medida que vaya creciendo, las que nazcan primero las trasplanto antes de las otras sin perturbar las que todavía están por germinar. Todas se siembran en la superficie, así que por ese lado no hay problema y todas necesitan luz para germinar. La primera es una Daisy de Blues Blue. El nombre botánico es Felicia heterophylla. Así que vamos a sembrarla. Por lo menos vienen bastantes. Esta compañía se llama Seed Therapy y es de aquí de Texas. Así que es primera vez que la voy a probar. Espero que germinen súper bien, súper bonitas. Ahora vamos con Daisy Painted. Vamos a ponerle su etiqueta. Eso sí, trajo bastantes. Le dejo la imagen si la consigo, pero creo que es de múltiples colores. Se me van muchas, así que espero que germinen bastantes. Lo bueno de ellas es que yo las germino ahorita. Cuando saquen las dos primeras hojitas verdaderas, las siembro en un contenedor hasta que tenga más o menos como unos 15 centímetros y la puedo sembrar afuera porque ellas son perennes. Así que una vez que las siembre afuera, ellas aguantan el invierno. Igualito que los Lisianthus, si necesitan que las cubra porque viene una nevada muy fuerte, las cubro. Deberían ser perennes en esta área y si no lo son, pues las sembramos el año que viene. Traen bastantes semillas. Ahora vamos con estas que son anuales. ¿Y por qué estoy sembrando zinnia ahorita? Porque quiero probarlas. Nunca había visto una zinnia que cae. Ella es Creeping Zinnia. Cae como si fuera una petunia, así que vamos a probarla a ver qué tal. Nuestra temporada de calor es bastante larga, así que vamos a tener suficiente tiempo para probarla. Y la última es este Sweet Alison, que es rosado. Cuando lo vi dije tengo que probarla, es una belleza y es de las que venden en Lowe's, Home Depot o en tu vivero local. Lo puedes conseguir si vives aquí en Estados Unidos. Se llama Sweet Alison Lobularia Marítima y este es rosado. Lo voy a sembrar, ella les va muy bien en el invierno. Igual saqué muchas, son bien chiquititas, espero que la puedan apreciar. Y estas sí siembro muchas porque ellas crecen muy flaquitas, pero igual las puedo separar luego. Son muy fáciles de separar. Y esa es la última.
Ahora vamos a ponerla en los contenedores para que absorban el agua. Ok, ahora vamos a meterlos en los envases para que absorban el agua, todos por igual. Ellas van a absorber el agua súper rápido, y como para germinar tienen que tener bastante humedad, el que tengan el agua debajo pues es excelente. A esta se me olvidó cubrirla con un poquito de sustrato, porque aunque dice que las marigold te tienen que sembrar superficialmente, leí que es mejor ponerles aunque sea un poquitito por encima de sustrato. Así que voy a hacer esto un poquitito nada más, no mucho, porque ellas necesitan luz para germinar. Ok, se ve bien. Limpiamos para poder cerrar, y ahora vamos a ponerle su domo para que haga el efecto invernadero. Hay que estar seguros de que esté cerrado esto aquí, y ya cierra, pero estas están bien. Y así terminamos con nuestros semilleros para otoño y primavera. Espero que les haya gustado. Díganme qué otras semillas debería estar sembrando en este momento del año. Estamos en julio del 2025. Vamos a esperar a que estas semillas crezcan, se desarrollen y nos den hermosas flores y hermosas hojas, porque los coleos deben ser espectaculares. Suscríbete, regálame tu me gusta y nos vemos pronto. Bye.